¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Damos inicio a nuestra sesión de agenda política el día de hoy. Y no quiero perder más tiempo porque lo que tenemos es una interesantísima conversación, un debate entre dos constitucionalistas de mucho prestigio. El doctor Domingo García Belaúnde y el doctor César Landa, que es además vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Entonces, con ellos dos vamos a tener una interesante experiencia para hacerles concretamente 4 o 5 preguntas, que son las que le interesan a la gente para lo que va a suceder o puede suceder mañana. Buenas noches, doctor Domingo García Belaúnde. Buenas noches. César Landa. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Realmente es un lujo tenerlos aquí en el programa, cosa que les agradezco mucho. Muy bien, iniciemos esta conversación. Yo tengo acá 5 preguntas, que son las que todo el mundo se hace por lo que puede suceder a partir de mañana. Y voy a empezar entonces con la primera. ¿Puede el Poder Ejecutivo plantear un proyecto de ley para modificar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que es potestad del Congreso? Empecemos por este proyecto. O sea, ¿puede el Poder Ejecutivo modificar lo que es exclusiva responsabilidad del Congreso? Doctor César Landa, por favor. El artículo 107 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, como otros organismos. Y en ese sentido, la competencia es elaborar una propuesta de ley que reforme la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No puede aprobarla, ¿no? Eso creo que no está en discusión sobre la mesa. Y esto es importante porque el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente. Y en este proceso rápido, súbito, ¿no?, en medio de la crisis política de designación de 11 abogados, abogadas, no se ha respetado principios constitucionales y también diría internacionales para una independencia judicial. Y esto es que exista publicidad, que exista transparencia, que exista también, digamos, condiciones de juristas autónomos con trayectoria ética, democrática, y que den solvencia moral al país en la lucha contra la corrupción, que es el problema que viene lastrando nuestra sociedad desde hace ya décadas y que no termina de resolverse cuando se planteó, disculpe usted que ponga el tema, pero es que el Ejecutivo plantea adelantar elecciones a efectos de poder reforzar la lucha contra en la reforma política, la reforma judicial, y esta termina, digamos, frustrándose y al caballazo, como se ha dicho, ¿no?, se aprueba esta nominación. Incluso el informe en la Comisión de Venecia, que iba a ser importante para establecer algunos criterios en torno a la opinión del Congreso, se deja de lado, ¿no? O sea, que de alguna forma ha habido pues un desvío de poder, yo diría, o sea, para menos, usted, ¿no? Sí se es constitucional, claro Perfecto. Que sí. Doctor García Belaúnde. Bueno, estoy en parte de acuerdo con lo que dice mi colega el doctor Landa, porque indudablemente el Ejecutivo puede mandar un proyecto de ley, eso es obvio, ¿no? Y puede también tener la intención de modificar los procesos de designación de magistrados. Salvo eso, yo creo que el Ejecutivo está totalmente desenfocado, ¿no? Porque yo sí pienso que ha habido transparencia en el proceso. La comisión de nombramiento de magistrados se hizo hace 8 o 10 meses, casi un año, en noviembre. A mí, en lo personal, me han buscado diversos candidatos en el verano de este año para pedir una referencia, una recomendación, un papel que acredite que colaboraron en un evento X. O sea, esto ya se sabía. Lo que pasa es que el señor Salaverry, por motivos que yo desconozco, enterró el proyecto y no hizo nada. Y ahora viene el nuevo presidente y dice, bueno, estos señores ya están jugando a descuento, tienen 3 meses de más, hay que ponerlos. Yo creo que se ha actuado bien. Se debe actuar bien. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene un discurso gastado y hueco, innecesario, que consiste en decir, vamos a combatir la corrupción. Entonces, la corrupción no se combate con reformas ni con frases huecas, pues, seamos realistas, por un lado. Por otro, si el Ejecutivo quiere modificar el proceso, que espere pues para la próxima designación, porque tiene que ser ahora. En cuanto a la lista, a mí no me satisface 100%, pero es la que ha elegido, es la que está ahí. Nunca ha habido genios en las listas de miembros del tribunal, nunca ha habido genios, así de simple. Y que no se diga que hay intereses políticos, porque la elección de un tribunal constitucional aquí y en Europa, donde los hay, siempre es una elección política, pero política con P mayúscula, con gente de alto nivel. Y el que haya políticos en el tribunal no está mal, no está mal.
El gran magistrado de este tribunal es Javier Alba Landini, que era un político, era vicepresidente, senador, diputado, ministro, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Las cosas están muy bien y este proyecto de ley se analizará en su momento, pasará a la Comisión de Constitución y se verá qué se hace. Así de simple, yo no veo ningún problema. Muy bien, ¿se puede plantear cuestión de confianza sobre este tema? El Tribunal Constitucional, la sentencia 016 del año 2018, publicada el año pasado, dijo precisamente en el fundamento 75 que esta potestad que tiene el presidente del Consejo de Ministros de presentar una cuestión de confianza era libre, era abierta. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza es un contrapeso a las acciones, en este caso de obstrucción del Parlamento, en la medida que imposibilita la acción gubernamental, ¿no? En las políticas, en este caso de reforma a la justicia o reforma de la propia política, ¿no? En ese sentido hay que entender que la cuestión de confianza es un instrumento de gobierno como puede ser un proyecto de ley, y ambos se podrán utilizar en función de las prioridades que existen, ¿no? Que en este caso ciertamente, ¿no?, hay pues un tema muy delicado, ¿no? En la experiencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, hemos tenido la repartija, 2013, ¿no es cierto? Años antes, 2007, se nombró un abogado, Ríos Castillo, que fue encontrado celebrando con un socio Montesinos, traficante de armas, el dirigente Agustín Mantilla salió a la cárcel y otros. Y antes inclusive, un magistrado del tribunal purgó 8 años de cárcel, ¿no?, de la época de cautiverio del tribunal, precisamente por delitos. Entonces, la historia, lamentablemente, en el tribunal ha sido en momentos determinados o de copamiento o destrucción o desnaturalización, de modo tal que es muy importante cautelar, sea había un proyecto de ley o de reforma de la ley orgánica, o sea había una cuestión de confianza, la posibilidad de que el tribunal no vaya a terminar sin, digamos, en estas circunstancias que ya históricamente se ha conocido, ¿no? Ya sean nombramientos y salen luego personajes con una suerte de, no antecedentes, sino problemas con la ley, como ocurrió con la Junta Nacional de Justicia también, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? El Poder Judicial tiene la Corte Suprema, que es la cumbre de un tribunal de alto vértice, y el Tribunal Constitucional es la otra cumbre de este alto tribunal. Y en ese sentido, la Corte Suprema sí está sometida a un escrutinio pulcro, ¿no? O sea, debería estarlo en todo caso, ¿no? Reformando un Consejo Nacional de Justicia, ahora como Junta Nacional, con una serie de exámenes y evaluaciones necesarias. Yo creo que los mismos estándares, como dice la Constitución, si hay que tener los mismos requisitos para ser magistrado del tribunal que para ser vocal supremo, los mismos requisitos y evaluaciones también deberían ser audiencias públicas, ¿no?, transparencia, y no, la verdad, que había un cubileteo en el Congreso como ocurrió el año 2007, como decía, o en la repartija, ¿no? Doctor. Bueno, a mí no me asusta la repartija porque existe en toda Europa. ¿Qué significa la repartija? Que el Tribunal Constitucional refleje proporcionalmente las fuerzas políticas. Y en Estados Unidos es igualito. El presidente republicano elige a jueces republicanos y el presidente demócrata elige a jueces demócratas. El problema no es ese. Siempre hay distribución o cuoteo en los tribunales europeos. Eso es inevitable. Lo que sucede es que se elige a gente de mucha calidad, de mucha trayectoria, y normalmente no hay problemas. Así que ese problema hay que descartarlo. Segundo, lo que pasó en el pasado en el Tribunal Constitucional es otro problema. No tiene por qué repetirse ahora. Si hay un magistrado que incurre en un delito, aleluya, pues que incurre en un delito. Ahora bien, la moción de confianza está pensada y tomada del constitucionalismo europeo, que es parlamentario. ¿Bajo qué norma? Que es un arma el Ejecutivo para poder actuar. Y eso lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que el doctor Landa, discúlpeme, no ha leído. O sea, la cuestión de confianza está enmarcada como una atribución del Ejecutivo para poder ejercer sus poderes, sus gestiones, sus proyectos, y que presentar pues mociones, leyes, qué sé yo. Pero mi pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución está que la composición del tribunal depende del Ejecutivo? De ninguna. Eso no le compete al Ejecutivo en ningún caso. Eso es elección del Congreso, es su responsabilidad. En consecuencia, es innecesaria, totalmente innecesaria y vacua. Y aún más, si la hiciese, se van a reír de ella, no le van a hacer caso, porque además no tiene ninguna consecuencia, ninguna. Doctor Landa. El proyecto de ley, hasta donde tengo entendido, no busca que sean nombrados por el Poder Ejecutivo los magistrados, sino que haya reglas de transparencia y publicidad como establecen los estándares internacionales para la independencia judicial de Naciones Unidas, o incluso ya la preocupación que la Comisión Interamericana ha expresado, ¿no?, esta semana en torno a esta rápida. Esto pasa en muchos países, en Bolivia también, la conformación del tribunal
plurinacional constitucional ha sido objeto de cuestionamiento precisamente porque el Congreso selecciona quiénes son los candidatos y saca a los candidatos que no son afines, ¿no? Y esa mayoría parlamentaria que tiene a Evo Morales le permitió que el Tribunal Constitucional le avalara la reelección, ¿no? Por tercera vez, ¿no? De modo tal que los tribunales independientes, por ejemplo, como en Polonia, también son acosados por los regímenes que no les gusta el control, ¿no? Porque quieren mantener un status quo, sea cual sea, ¿no? En nuestro caso creo que es un status quo de corrupción en última instancia, ¿no? De ahí que modernamente los tribunales constitucionales tienen una función fundamental, son órganos de control del poder para mantener ese equilibrio, ¿no? Y de protección de los derechos. ¿Derechos de quiénes? Derechos de todos, pero también de las minorías que son las sacrificadas. Miren ustedes, en el Congreso se aprobó hace 2 años en su reglamento que los disidentes de un grupo parlamentario no salían del grupo parlamentario y no podían formar grupo parlamentario. O sea, los dejaban a los representantes del ciudadano, disidentes con la mayoría o el grupo parlamentario, sin capacidad de iniciativa, de voz. El Tribunal Constitucional declaró eso inconstitucional. Segundo, que la publicidad estatal va de mano de los intereses del gobierno, con publicidad institucional, y la ley del Parlamento fue que no publicidad estatal en entidades de medios de comunicación privados, sino estatales, salvo asuntos de emergencia. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional, no? Se restringe la opinión pública. Y lo último, ¿no? Se hace se quita el voto de confianza al gabinete de no Saavedra, sino al que fue primer ministro del año Zavala, 2017. ¿Y qué sucede? Se reforma el reglamento del Congreso para impedir que el Ejecutivo pueda poner como cuestión de confianza cuestiones de control parlamentario en curso o proyectos de leyes, o que si el gabinete es censurado no pueda nombrarse ministros del gabinete anterior. O sea, un voto, digamos, de censura destructivo, no constructivo como ocurre en otros países. Yo creo que eso el tribunal lo declaró también inconstitucional. O sea, hay evidencia, ¿no? Bueno, el doctor Landa defiende mucho este tribunal, pero hay una cosa que se ha olvidado. En primer lugar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está totalmente desprestigiada porque este es comunicado de prensa. No es de la Corte, es de la Comisión Interamericana. Eso está desprestigiado porque es un comunicado de prensa que ha hecho el relator de la comisión en la parte del Perú. O sea, ¿qué tiene que ver? Y aún más, curiosamente, ha sido el día siguiente que se lo predió Frente Amplio. O sea, para mí no es confiable. Número 2, se olvida el doctor Landa que ese tribunal creó una modalidad en 2014 en el cual se eliminan el 90% de las causas que llegan al tribunal y nunca son vistas. ¿No se olvida de eso? Y se olvida que ellos desarchivaron después de 8 años el caso del Frontón y hasta ahora está la gente presa. O sea, el que haya unas cosas buenas o malas no significa que todo sea así. Todo tribunal, aún más el tribunal en el cual él perteneció, también hicieron muchos errores. ¿Cuál es el problema? Son hombres los que están ahí. Están dados los parámetros, no podemos esperar lo perfecto, hay que esperar. No, que sepa el futuro. ¿Por qué quieren detener la elección mañana o pasado o cuando sea? Hay una cosa que es obvia. Los 6 se van a ir, no sé cuándo. Se van a ir porque ya le venció su mandato. ¿Qué más requisitos? ¿Qué le interesa al Poder Ejecutivo? Nada. A los únicos que le interesa son a la gente de la izquierda. ¿Por qué? Porque no han puesto un candidato. Y no lo han puesto porque no lo quisieron poner, hubiera sido ideal que lo pongan. Entonces es una lista en la cual falta ciertos elementos, indudablemente. O sea, yo creo que no hay nada que hacer. La cuestión de confianza acá es un disparo al aire, no sirve para nada, en mi opinión. ¿Puede esta cuestión de confianza y la presentación del proyecto postergar o anular el proceso de elección en marcha? Yo creo que el ciudadano, el pueblo, ¿no? Se merece, ¿no? Un tribunal digno, ¿no? Con respeto precisamente, ¿no? A la idea de que los jueces que van a declarar o no sus derechos, o controlar o no los derechos del poder, el pueblo sepa, ¿no? Sus representantes. De ya, como ya lo señalaba el doctor García Belaunde, faltan representantes, ¿no? Que hiciera plural, por lo menos, ¿no? Un tribunal que debe expresar todas las voces del país, de modo tal que es un tribunal que tendría una nominación sesgada. De ahí que un proyecto de ley, yo creo que si se apela a la conciencia, ¿no? O al deber, ¿no? Que tiene moral todo representante del país, que tiene un mandato de representación, ¿no? Que no será imperativo si hay representación, es que debería, ¿no? Evaluarse y suspenderse como algunos han propuesto, ¿no? Ya, pero la pregunta es, ¿puede esta cuestión de confianza legalmente detener un proceso en marcha? Yo creo que puede, en la medida que una cuestión de confianza tiene que ser vista de manera urgente, como dice
el reglamento y la Constitución, y que el Premier expondrá las razones de por qué es importante determinar. Y el impacto, ¿no?, de la deliberación de otorgarle o no el voto de confianza solicitado debe ser resuelto inmediatamente. Ahora, de darse voto de confianza, bueno, pues se revisará el proyecto de ley, y en ese sentido yo creo que ahí se deben buscar los consensos que garanticen la transparencia, evitamos las designaciones que han habido en el pasado y procuremos lo mejor, ¿no?, de los jueces para el país. De otro lado también yo diría que es importante que se requiere cierta calma, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, ¿no? Están los ánimos exaltados, ¿no?, de uno y de otro lado, y no se puede incidir más en ello, ¿no? Pero también yo creo que harían muy bien los candidatos, ¿no? Alguno ya renunció, que tengan una ética no solamente de la convicción de que pueden serlo, sino también una ética de la responsabilidad pública, ¿no? Porque yo creo que ayudarían mucho también a apaciguar esta situación si pudieran dar un paso al costado, ¿no? En el caso de Repartija, 4 magistrados renunciaron, ¿no? En su momento el actual presidente del tribunal, Ernesto Blume, ¿no?, entre otros, ¿no? De modo tal que hay experiencias en las cuales ha habido este tipo de renuncias, y creo que es lo saludable que todo el mundo ponga un grano de arena en esto, ¿no? Doctor García Belaúnde, ¿puede detener el proceso en marcha mire, esta acá el único que ha agitado la agenda política es el señor Vizcarra con sus actos de prepotencia a través de la presidencia de la República. Esto ya está en camino. Esta cuestión de confianza hay que mandarla para la próxima agenda. La agenda está programada hace una semana, que va a ser mañana la elección. No sabemos qué pase, evidentemente, ¿no? No sabemos qué pase. Yo dudo que sean elegidos todos. Pero en fin, ahí está en la agenda. Eso esperará, pues, esperará. Y se verá con calma, porque eso de que hay que tener mayor conciencia, por favor, no somos amas de casa nosotros, ¿no? Estamos hablando de política. Los políticos tienen que tomar decisiones y hay que tomarlas. Punto. Yo no creo que se elija a todos, como le digo, ¿no? Pero hay que elegirlos, hay que elegirlos. Pero y la legalmente, la cuestión de confianza y el proyecto de ley, ¿puede detener un proceso en marcha? No puede. Eso lo decía el Congreso. Eso va a la otra agenda, que será pues el jueves, ¿no? No puede. El hecho de que el presidente o el primer ministro hablen de suma urgencia no significa que tienen que hablar lo que quieran. El Congreso es autónomo y libre. El presidente ni el premier pueden decirle al Congreso que tú vas a hacer las cosas cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Eso se acabó. Eso eran en épocas pasadas. Si me permite, sí, claro. El 9 de diciembre hubo un referéndum constitucional, ¿no?, donde el pueblo libremente se pronunció a favor de reformas, ¿no?, de no reelección inmediata de los congresistas, por ejemplo, de que se procure el control del financiamiento ilícito, ¿no?, de los partidos políticos, sus líderes, ¿no? Por algo hay expresidentes, una líder de oposición investigados o procesados, ¿no? Eso es dramático, ¿no? Y otras reformas de la justicia, ¿no?, etcétera. Entonces yo creo que no se puede, el Parlamento no puede dejar atrás lo que es la opinión ciudadana, la opinión pública, ¿no? Y eso no es populismo, ¿no? Es simplemente un Parlamento responsable con el principio democrático por el cual ha sido electo, en el voto o en los sondeos de opinión, si quieren, o también en el referéndum del 9 de abril. De modo tal de que el Parlamento no es dueño de un tribunal constitucional para hacer un coto de casa, designar a ellos quienes quieren, cuando quieren, como quieren, sino en respeto a la Constitución, en respeto a la opinión ciudadana, ¿no? Bueno, lo que han hecho los vizcarristas y los que lo apoyan, como mi distinguido amigo el doctor Landa, es atropellar la Constitución, interferir en los poderes, querer manejar a todo el mundo. Ahora, como les archivaron su proyecto de adelanto de elecciones, que era una barbaridad, es cierto que quizás pudieron haber esperado. Ahora se han aferrado digamos, a la elección del magistrado. Después, cuando esto le falle, van a buscar otro, y después otro y otro, porque el gobierno no sabe qué hacer, está dando manotazos de ahogado. Eso es que vamos a escuchar al pueblo, a la opinión pública, por amor de Dios. En otros momentos, en otras circunstancias, los mítines han sido raleados todititos. Acá hay un programa y hay que seguirlo. Si en el camino se descubre que algún magistrado, que se renunciará, pues ¿cuál es el problema? ¿Pero por qué lo vamos a detener? ¿Porque el señor Vizcarra se encabrita? No, pues, esto es un proceso. Esto tiene más de un año tramitándose, así de simple. Lo que pasa es que ahora lo que quiere el presidente es enfrentarse al Congreso como lo hace un año y medio, y eso no puede ser, punto. Por si acaso, la defensa que hago es constitucional, institucional, sí, académica. Qué gracioso, sí, qué gracioso. El hecho de que me impute este tipo de vinculaciones están fuera de la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ceñirnos al tema. Está bien. La otra pregunta es, ¿qué pasa si el Congreso elige total o parcialmente a los miembros del Tribunal Constitucional antes de escuchar al primer ministro?
Yo creo que desde el punto de vista constitucional, claro, ilegal. Evidentemente, ¿no? Yo creo que habría una suerte de infracción a la Constitución, ¿no? Porque la Constitución faculta, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros presentar una cuestión de confianza, y el reglamento del Congreso prevé que se sea tramitada de manera urgente, y el tramitar urgente significa deliberar, ¿no?, y pronunciarse y votar, ¿no? Si va a buscarse alguna excusa, yo creo que se estaría produciendo un abuso del derecho que la Constitución proscribe en el artículo 103 y que podría generar una infracción a la Constitución, porque nuestro régimen es un régimen presidencial atenuado, lo cual significa que quien ejerce el gobierno es el Poder Ejecutivo, no es el Parlamento. El Parlamento obviamente tiene competencias legislativas de fiscalización y representación, pero quien lleva el presupuesto, ¿no?, quien la ejecución del gasto público. El artículo 118, número 1 dice: el presidente es el encargado de hacer cumplir con la Constitución, ¿no?, y además dirigir la política general, de modo tal de que yo creo que desde el año 2016, cuando hay la pérdida de las elecciones por Fuerza Popular, ha habido el intento de hacer un gobierno paralelo, ¿no?, y eso ha generado una serie de fricciones con interpelaciones, censuras que son lógicas y necesarias cuando lo son, pero por lo visto nos recuerda más bien esta experiencia, la de los años 63 en adelante, cuando se tumbaban gabinetes, ministerios, ¿no?, gabinetes ministeriales y ministros. Entonces yo creo que es importante, por más que falte 2 años, poner las aguas en su nivel, y para eso se requiere un diálogo, ¿no?, y un consenso, no solamente parlamentario entre el grupo mayoritario, sino con la oposición, y también del Ejecutivo, evidentemente, con los líderes de la oposición dentro o fuera del Parlamento, ¿no? Yo creo que en eso hay que apelar también, a lo mejor, a la conferencia episcopal, ¿no?, alguien que permita, ¿no?, habilitar un escenario que tenga una solución política más allá o sin perjuicio de las razones constitucionales que cada uno sostiene, ¿no? Si el Congreso elige total o parcialmente a los miembros del Tribunal Constitucional antes de escuchar al primer ministro, ¿qué pasa? Nada, no es infracción constitucional. Están cumpliendo sus deberes. El presidente no tiene por qué mandar al Congreso. El Congreso no tiene por qué hacerle caso al presidente. Es una opinión y punto. Ahí va al montón. Si no al tacho de basura, ¿no? Si no es bueno. Pero podría ser que se vea, pero más adelante. Más adelante. Yo no creo que sea necesario más, porque el actual sistema es o hay concurso o hay invitación. Y así ha sido siempre. Bueno, no siempre, pero así se ha practicado. Esa ley tiene muchos años. Y ahora el señor presidente la quiere cambiar. ¿Por qué? Porque quiere fastidiar al Congreso. Eso es obvio. Y estamos viendo casi 1 año y medio, y va a seguir fastidiando al Congreso. ¿Por qué? Porque él dice que no puede gobernar. De acuerdo, pero ¿por qué no busca pues elementos de gobernabilidad? No, se le han tendido la mano, no quiere. Es un problema de él. En síntesis, si el Congreso elige a todos, ahí quedó, no pasa nada. ¿Si elige a 2? Bueno, si elige a 2, que es una posibilidad, quedan digamos 4 pendientes que ya verán ellos cuando lo hacen, ¿no? No lo sé. Pero en cuanto a que con ley, pensando en que con qué ley lo van a hacer, eso depende del Congreso. De repente deciden continuar el proyecto, no ahora, sino de aquí a un mes, buscando otros candidatos y con la misma ley. Y la ley que envíe el Congreso, que envíe el Ejecutivo, lo mandan a las comisiones, porque ya que hay una ley hay que estudiarla, ¿no? Yo no sé cómo es la ley, dicho ese paso, ¿no? Ese es el problema. No se conoce la ley, no se ha presentado la ley, recién se presentaría mañana. Entonces, ¿cómo se puede aprobar una ley que no se conoce? Claro, tiene que presentarse en la fórmula de la cuestión de confianza para que pase a la del debate, ¿no? Digamos, de la aprobación de la cuestión de confianza, y luego seguir el procedimiento parlamentario correspondiente, ¿no? Muy bien. Ahora, si el Congreso rechaza la cuestión de confianza, ¿el presidente queda facultado para disolver o cerrar el Congreso? Lo dice el artículo 134 de la Constitución, que es una facultad del presidente, ¿no? No es obligatorio, pero es una facultad para disolver, y que en 4 meses convoque elecciones, y en ese periodo pueda ejercer, ¿no?, con decretos de urgencia la potestad legislativa, pero queda la comisión permanente, ¿no?, en sus funciones de recibir, ¿no?, los decretos y dar cuenta al término del proceso de los 4 meses al nuevo Congreso electo de las decisiones parlamentarias que se han recibido. O sea, el presidente gobernaría con la comisión permanente. O sea, claro, es una situación excepcional. No es que el Congreso se cierra. No, bueno, se cierra, pero queda la comisión permanente, ¿no?, que representa a todos los grupos políticos en el Congreso, ¿no? ¿Puede disolver el presidente? No, eso es falso. Lo ha repetido todo el mundo, pero eso es falso. Por una sencilla razón, porque el 134, que acá lo tengo, habla de la disolución cuando se ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. 2 consejos de ministros.
Y esto según una interpretación que dio Carlos Torres y Torrelara en un texto que no he traído, pero que lo puedo buscar. Él dice que eso es cuando va a un congreso a dar la política general del nuevo gabinete. O sea, 2 consejos de ministros censurados, no es el caso, y agrega, no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, no hay. Ergo, la disolución del Congreso está solamente en el 134 y solamente para 2 consejos de ministros a los cuales se ha denegado la confianza al ir a exponer. Entonces la cuestión de confianza, contra lo que se cree, y muchos lo han sostenido, no lleva a nada, salvo en el 134, que es el único que habla de la disolución del Congreso, en el caso de 2 nuevos consejos de ministros, y así lo sostiene Carlos Torres, que era presidente de la Comisión de Constitución y que fue el que introdujo esto, y además agrega, no hay otras formas revocatorias del mandato parlamentario. Acá se cree que el presidente, a capricho, a voluntad, puede disolver el Congreso. Eso no es cierto, eso lo han inventado, no es cierto. Puede tener 20 cuestiones de confianza que no llevan a nada, pero sí, va un nuevo gabinete y se le censura una vez y 2, ahí sí. Y claro, como se dice, está facultado para, no significa que lo haga necesariamente. El gabinete Zavala, ¿no? Precisamente fue objeto de un voto de censura cuando hizo suya la política educativa de la exministra de Educación Marten y solicitó precisamente con el gabinete la confianza que le fue rechazada, ¿no? Y es a partir de ahí precisamente que la mayoría parlamentaria que censura el gabinete reforma el reglamento del Congreso para señalar que esa no había sido una primera, censura, y por ello es que decía que no sería una primera censura si es que nombran en el nuevo gabinete a ministros del gabinete censurado, ¿no? Es una suerte de un voto de censura, obstruccionista o no constructivo, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, la sentencia 016 del año 2018, publicada el año pasado, precisamente en la sentencia esta, pero en la anterior, mejor dicho, el tribunal declaró que esa reforma reglamentaria era inconstitucional, con lo cual deja claramente establecido, de acuerdo a esa lógica constitucional, que se ha producido una primera censura, vacancia en 2017, y de producirse una segunda, se cae en el supuesto del artículo 134 de la Constitución, a efectos de poder disolver el Congreso, y lo que es necesario es una democracia madura, ¿no? O que quiere madurar, llamar al pueblo, al ciudadano. Cuando hay una tensión entre el gobierno o el Parlamento y el Ejecutivo, lo que se busca en todos los países, ¿no?, es que se consulte al soberano, al ciudadano, cómo resolver, porque ese entrampamiento de crisis crea una ingobernabilidad, una inseguridad política, jurídica, social o económica, y eso no hace nada bien. Yo creo que la gobernabilidad es responsabilidad también del constitucionalismo, de darle salidas, ¿no?, de pacificación del conflicto, y no más bien de enardecer el conflicto en contra del Poder Ejecutivo, ¿no?, o del Parlamento, ¿no? Yo creo que la función constitucional es una función de equilibrio y de integración y de consensos, no de mayor confrontación. Doctor García. Bueno, yo acá tengo en mi WhatsApp, y se lo he enviado a usted, el artículo de la cuestión de confianza de Carlos Torres y Torrelara, publicado en El Peruano el 11 de mayo del 94, que dice eso. Como consecuencia, el 130 y 133, que son exposición de la política general del gobierno y de el voto de censura, el voto de confianza, dice así: el presidente del Consejo de Ministros debe exponer y debatir la política general del gobierno ante el Congreso y expresarle su confianza. Caso contrario, se produce la crisis total del gabinete. El presidente de la República debe entonces elegir uno nuevo y este volver a presentar su política de gobierno ante el Congreso. Como es obvio, una coordinación previa para nadie puede ser, una conversación debe ser necesaria. Solo en improbable y muy difícil caso de que 2 consejos de ministros al ir al Congreso no logren el acuerdo, la solución será la consulta al pueblo por una nueva elección del Congreso. Artículo 134. Y sigue. Entonces, esto es lo que hizo el ponente en los debates del 5 de agosto de 1993. Está publicado en el diario de Debates. 1. 2. No hay otra forma. Y 3. La cuestión de confianza es aparte. Y 4. Lo que dice bien el doctor Landa, esa modificación del reglamento fue derogada porque era muy mal hecha. Fue, yo diría, indebidamente hecha. Y más bien, cuando se habla de la cuestión de confianza en una sentencia posterior, se habla de toda la cuestión de confianza, y al final, en su último párrafo, se va intacto el 134. O sea, el Tribunal Constitucional no ha dicho absolutamente nada que la confianza arrastra necesariamente a la disolución. Eso no está en ninguna parte, eso es una invención
Entonces yo creo que una cuestión de confianza, además, Zavala fue, el problema con cuestión de Zavala es que hizo una cuestión de confianza sobre una política educativa, está muy bien, se la rechazaron y se fueron, punto, no pasó nada. No pasó nada porque Zavala ya había jurado el cargo hacía meses atrás. Y igual ahora el señor del Solar ya juró el cargo. ¿Qué confianza hay? Ninguna. Ninguna. O sea, simplemente se va el gabinete y se acabó. No hay disolución. Repito, no hay. Eso lo dice la doctrina europea que habla de la cuestión de confianza como algo distinto a la disolución del Congreso. Y las actas y la propuesta del presidente, que es el doctor Carlos Torres Torrera, ya fallecido. Una precisión porque... de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, hay voto de confianza obligatorio y facultativo, ¿no? Obligatorio es del artículo 130 cuando se forma un nuevo gobierno y el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros en 30 días tiene que ir a presentar sus políticas de gobierno, así como las medidas necesarias que requiere y para la cual somete al voto de confianza. Y el artículo 134 que requiere de una iniciativa que no es facultativa, cuando considera que hay una política pública de interés, como puede ser la lucha contra la corrupción. Y yo creo que es importante recordar, porque parece que se olvida, que hay pues un congresista general Donaire que está prófugo de la justicia, ¿no? Con encubrimiento, ¿no? De las mayorías parlamentarias, ¿no? Un vocal supremo que está prófugo en España, ¿no? Que precisamente está en solitud de extradición, también, ¿no? Prohijado, ¿no? Por la mayoría parlamentaria. O sea, digamos, no son afirmaciones tiene que ver eso con vacías en torno a que la Constitución no está ajena a la lucha contra la corrupción. Más aún, si me permite, hubo una reforma constitucional para señalar que los delitos graves de corrupción son imprescriptibles. Es igual que el terrorismo, es igual que el narcotráfico, es igual que traición a la patria, porque son delitos constitucionalizados. Y obviar ese mandamiento del constituyente sería, yo creo, de ciegos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? No, pero yo tengo que hablar, porque el doctor Landa se está despachando políticamente, hablando de la corrupción y de Donaire fue levantado. Fue levantada, el pueblo se escondió, así que nada tiene que ver todas las barbaridades que han hecho en el Congreso, aquí y en los últimos años, con el problema que tenemos. Eso no es cierto, lo que pasa es que no hay tiempo para demostrarlo. La sentencia sobre la cuestión de confianza es clara y en la parte final deja libre el 134 que no lo toca. Dice eso sí que puede hacerse para en cualquier cosa, pero en función a sus vínculos. Tendríamos que verlo en otro momento, pero esa posición, en mi opinión, es absolutamente desacertada. Muy bien, nos ha ganado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo, doctor Zarlanda, doctor Domingo García Belaúnde. Gracias. Muchísimas gracias. Todo esto queda en manos del Congreso el día de mañana y supongo que en la tarde sabremos qué es lo que puede pasar. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.